Hola amigos, ¿cómo están? Debido a gran cantidad de consultas que me han llegado, ya sea por YouTube, por Instagram, por Facebook, algunas hasta en mi propio WhatsApp, de qué soldadora les aconsejo comprar, decidí hacer este video para explicarle detalle por detalle los puntos que tienen a tener en cuenta. Así que quédate a ver el video que te voy a dar sin vueltas los detalles que tenés que tener en cuenta para comprar tu primera soldadora. Bueno, primero y principal, hoy en día tenemos la tecnología inverter. Las A transformador lamentablemente ya han quedado en el pasado. No digo que no sirvan, pero si ya van a invertir en comprar un equipo nuevo, compren tecnología inverter. Fíjense la diferencia. Esta es una transformador de 155 amperes y esta es una inverter de 200 amperes. Ya la han visto esta maquinita en algún video mío, que se los voy a dejar por ahí arriba para que vean el rendimiento. Es totalmente superior la tecnología inverter, así que arrancamos con buscar una soldadora inverter. Bien, ya dijimos entonces que la máquina a elegir tiene que ser una inverter. Ahora, ¿qué potencia vamos a elegir? Acá, si ustedes ven, tenemos una de 155 y esta es 200 amperes. Yo aconsejo siempre de más de 120 amperes para arriba. ¿Por qué? Porque supongamos que compramos una de 100 amperes, que creo que son las más chicas que vienen. El electrodo de 2,5 ya por catálogo viene recomendado para usar a 100 amperes. O sea que un electrodo de 2,5, que es lo más común que estamos usando en herrería, nos quedaría la máquina muy justo con la potencia. Entonces, a menos que sea solo exclusivamente muy jovista, siempre elijamos un equipo de 120, 150 para arriba. Ese es el segundo punto muy importante. Pasamos al tercero. ¿Cómo elegir la máquina? Una cosa muy importante, y que yo hice un video específico también, que se los voy a dejar por acá arriba, es el ciclo o la frecuencia de trabajo. El ciclo de trabajo es la capacidad de la máquina para trabajar sin interrupciones. O sea, eso también hay que tener muy en cuenta. Por eso les voy a dejar el otro video que está mejor explicado para que lo tengan. En este caso, en la inverter lo tiene acá abajo, la placa del ciclo de trabajo, y en este otro caso lo tiene acá arriba al ciclo de trabajo. Ese es el tercer punto. Cuarto punto a tener en cuenta, la marca. Hay un montón de marcas y variedades de máquinas. Bueno, ya hablamos de la potencia, del tipo inverter, de la potencia, del ciclo de trabajo. Bueno, la marca, busquen marcas reconocidas. Por supuesto que hay unas tope de gama, como pueden ser Saab, Tauro, y hay otras intermedias que andan muy bien. La mayoría de las intermedias andan muy bien, Gamma, Lutov, Dogo, Syncrolamp, RMB, Logus. Hay un montón de marcas, no quiero nombrar a Leva, montones de marcas que están dentro de la gama de media calidad. Entonces, inverter, más de 120 amperes, ciclo de trabajo bueno, si pueden fijarse el 60%, el 70, 80%, y de una marca reconocida. Otra cosa que tienen que tener en cuenta al comprar es el service postventa, el servicio postventa. Ustedes, si van a comprar en una página como Mercado Libre, pueden ver opiniones de usuarios que ya han comprado esa máquina. Entonces, fijarse qué dicen los comentarios del servicio postventa. Es muy importante si tenemos una máquina que si tenemos algún problema, luego consigamos cómo repararla o un service oficial de la marca. Después de eso, nada más. La mayoría son monofásicas. Es muy raro que encuentren una máquina chica trifásica. Es obvio que van a tener que tener monofásica. Este tipo de tecnología inverter lo que tiene es que no consume prácticamente nada comparado con el transformador. No van a tener problemas de romper enchufes, de saltar térmicas. Es lo más adecuado para arrancar. Después que tengan la máquina, bueno, tienen un montón de videos en mi canal de cómo arrancar a soldar, de cursos de soldadura, pero todo es práctica. A practicar, a soldar, a quemar electrodo y bueno, como siempre les digo, cualquier duda me deja la consulta, siempre estoy abierto a tratar de solucionar el problema.
Espero que les sirva y bueno, a la gente que está experimentada le va a parecer muy básico este video, pero es una consulta muy recurrente, ya les digo. En una semana recibiré 4 o 5 consultas sobre este tema, así que quería aclarárselo. Nos vemos, gente. Buen fin de.